reforma electoral a la propia ley si es que esta reforma fuese aprobada. Decía Roosevelt que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Y en este país estamos intentando construir una democracia sólida que escuche a los ciudadanos y se ponga al día con ellos. Yo quisiera hacer un recorrido histórico en lo que en mi propia historia alcanzo a reconocer y diría que las leyes electorales han ido cambiando a base de primero golpes o impactos serios de los demócratas frente a un sistema que no quería abrirse. Diría que hasta el 58 había solo diputados y legisladores del PRI. Aunque hubiera campañas heroicas de la oposición, siempre quedaban legisladores del PRI solamente. En el año de 1958 hubo una contienda electoral por la presidencia de la República con un hombre que era ejemplar y que tuvo una batalla muy limpia, muy ciudadana, que fue apresado varias veces en su proceso. Me estoy refiriendo a Luis Héctor Álvarez. Una vez que pasó ese proceso electoral y que consecuentemente, o como lo sabemos, volvió a ganar el PRI y arrasó con todos los diputados, el presidente de Acción Nacional instruyó a los legisladores que a pesar de todo habían ganado algunas curules a que no aceptaran esas curules precisamente por no aceptar que el proceso electoral hubiera sido legítimo. A partir de ahí, el Gobierno de la República empezó a construir una reforma electoral en la que abrió la Cámara de los Diputados con los diputados de partido, que se llamaban entonces. Pasó el tiempo con algunos diputados del partido, que eran los que contendiendo ganaban los mejores procesos o quedaban mucho más cerca de ganar un proceso electoral, y siguieron las cosas caminando. Para el año de 1976, la elección para presidente de la República no tuvo contendiente. El único contendiente se apellidaba López Portillo, y fue una elección bastante triste para los mexicanos. Después de esa coyuntura hubo una reforma electoral también, la llamada Lope, en la que se abrió la participación de otra manera a los legisladores, que se llamó de representación proporcional. Un poco esta idea era para que la voz de las minorías fueran escuchadas en el Congreso de la Unión, y que a pesar de que era difícil competir en condiciones desiguales con el partido en el gobierno, hubiera una representación mínima de los partidos políticos. Es así que entonces la carga de la lista de los candidatos de representación proporcional cayó en los propios partidos políticos. A partir de ahí, los partidos políticos presentan una lista en orden que sus decisiones internas lo marcan, y para equilibrar la proporción de legisladores en las cámaras, que no siempre corresponde con el porcentaje de votos, entran legisladores de representación proporcional que están plantados en esta lista y lo hacen en el orden descendiente de cómo ha pasado. Creo que luego hubo una legislación en 1988, después de que no supimos quién ganó las elecciones, después de que se cayó el sistema y que los partidos políticos acudieron a cuidar las instituciones y no desbordaron este desorden electoral, a partir de la condición de que hubiera una reforma en el orden electoral que lograra que el gobierno no organizara las elecciones, que los electores tuvieran una credencial de elector para votar con fotografía, que hubiera un padrón electoral con fotografía, y eso cambió, y que hubiera después unos tribunales que defendieran los derechos políticos de los ciudadanos. Esta fue, diría yo, la última gran reforma electoral en forma estructural, y atendiendo a que los grandes impactos de no participación de la oposición en rebeldía por el abuso del partido en el poder pudieran irse disminuyendo las desventajas y permitiendo que las minorías fueran expresadas y cupieran en los grupos parlamentarios en la representación política. Hoy los ciudadanos están enojados con los partidos políticos. Entre las cosas que piden es que la representación proporcional desaparezca,
O lo que dicen es que cada legislador pelee por ganar los votos de los ciudadanos para ser capaz de ir a representarlos en las curules de las cámaras de los diputados y de la Cámara de los Senadores. Por otra parte, han surgido las candidaturas independientes, que también son una expresión del enojo de los ciudadanos frente a la partidocracia, y sigue habiendo una sobrerepresentación en los partidos políticos a la hora de hacer de la distribución de la representación proporcional. Hoy vengo con una tesis de un joven que se llama Román Acosta, y que, buscando saber cómo es que los ciudadanos votan racionalmente o estratégicamente por sus legisladores, él hace una teoría de juegos y concluye, después de revisar elecciones de 2010, 2011, 2012, que a más representación proporcional, los ciudadanos votan menos estratégicamente por los legisladores, y eso es parte de la explicación de su enojo. Es por ello que hoy yo vengo a presentar una reforma en la Constitución, en los artículos 54, 56 y 58, lo diré con más cuidado más tarde, pero diré en qué consisten las reformas que vengo a proponer al Senado de la República. La primera propuesta es que en la representación proporcional haya una fórmula mixta. Ya en el Estado de México hay una fórmula mixta. Es cierto que mantendrá una lista de representación proporcional que los partidos políticos propongan, pero también, y a partir de los candidatos y candidatas que tengan una elección muy competitiva, que tengan una diferencia mínima para poder ganar la elección, entren en esta decisión proporcional. En proporción, uno de la lista, uno de los candidatos que han hecho una campaña ejemplar, que han ganado muchísima votación y derecho de ser representado por los ciudadanos por el gran cúmulo de votos que han ganado, respetando el tema de género. En esta mixtura también estoy proponiendo que los candidatos independientes, aún sin ganar una elección, puedan, si entre los votos de los candidatos independientes tienen más del 3% de la votación, tener un espacio de representación proporcional en función de la mayor votación que tengan los candidatos independientes. Ya hemos visto que la Sala Superior ha votado en favor de las candidaturas independientes. Acabamos de pasar por la experiencia de los candidatos independientes de la Ciudad de México, que habiendo juntado más de 3 millones de firmas, solo pudieron pasar como constituyentes uno de los candidatos independientes. Esta es la primera propuesta, que la representación proporcional sea una mixtura, y que en esa mixtura de candidatos de mayoría y de representación proporcional, y que en esa mixtura quepan también los candidatos independientes, si es que entre todos la votación es mayor de 3%. La segunda propuesta es un cambio a la comunicación social. Estoy proponiendo que las candidaturas pasen, o que las campañas electorales pasen por mayor debate racional, que la campaña de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República tenga 4 debates, y la de los candidatos a diputados, senadores, pase por 2 debates. La tercera es, ahora que tenemos reelección, que los legisladores que vayan a ir a la reelección se pidan licencia de sus escaños por lo menos 90 días antes de la elección, y que los que son funcionarios públicos pidan licencia a sus cargos a partir de que empiecen las precampañas. La siguiente o última propuesta que tengo es que la subrepresentación o la sobrerepresentación se reduzca del 8 al 4%. En resumen, esta es una propuesta de reforma constitucional que propongo a este Senado de la República, y que sería en la Constitución, reformando los artículos, la fracción tercera del artículo 54, recorriéndose en su orden las actuales fracciones cuarta a sexta, para en adelante ser cuarta a séptima.
tercera a sexta, de cuarta a séptima. Se reforman las fracciones 6 y 7 del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56 y el artículo 59. Esto es tratando de escuchar a los ciudadanos. Ya sé que nos aferramos a la representación proporcional, pero creo que es necesario que los ciudadanos que en distritos difíciles para la oposición apuesten con su voto a candidaturas de otros partidos y que estén cerca de alcanzar a la mayoría puedan pasar en la representación proporcional o en la proporcionalidad de los votos de su partido, uno de representación y uno de los candidatos que en tiempos antiguos se llamarían diputados de partido. Y consecuentemente, la segunda iniciativa que presento tiene que ver con la modificación a la ley electoral en los numerales 3 y 4 del artículo 14, los numerales 2 y 3, todos del artículo 15, el artículo 16, los incisos A y B del numeral 1, el numeral 2 y el inciso B del numeral 3, todos del artículo 17. Y el inciso A del numeral 1, las fracciones 3 y 4 del inciso A del numeral 1, el numeral 2 y de sus incisos A, C y D, todos del artículo 18. El numeral 1, los incisos B y C del numeral 1 del 19, el inciso B del numeral 1, el numeral 4, los incisos A y B del numeral 5, todos del artículo 21, los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 218, el numeral 3 del artículo 227, el inciso B del numeral 1 del artículo 362, el numeral 1 del artículo 369, el inciso B del numeral 1 del artículo 393 y el numeral 2 del artículo 412. Se adicionan el numeral 6 del artículo 226, el 6 del 227, el 3 del 387, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es súper complicado, tenemos una ley muy complicada de más de 300 artículos. Ojalá la democracia fuera más simple y de acceso más directo a los ciudadanos. Esta es una iniciativa que pretende escuchar más a los ciudadanos y tener en la Cámara de los Diputados y de los senadores a la representación de los votantes, mucho más que a la concentración del poder en las decisiones internas de nuestros partidos políticos. Le agradezco, presidente. Muchas gracias, senadora Calderón. Ha presentado dos iniciativas. Sí, por favor, senador Zoe Robledo. A solicitarle a la senadora Calderón me permita suscribir las múltiples iniciativas que presentó en este momento. Diré que no, por favor. Es que presenté unas similares en su momento que mi coordinador desconoce. Que Senadora cada quien Calderón, presente ya hay las más suyas. senadores que quieren suscribirlas. Si usted está de acuerdo, pasamos la lista y las firmamos. Hay muchos. Gracias. Túrnese la primera de estas, la que tiene reformas constitucionales, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Y lo que se refiere al proyecto, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Se concede ahora la palabra al coordinador, senador Miguel Barbosa Huerta, para presentar a nombre de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRD un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presentó su agenda legislativa. Diversas iniciativas vamos a presentar que forman parte de Mayans, me interrumpes. Que forman parte de lo que hemos llamado la agenda pendiente en materia de combate a la corrupción. La primera que presentamos es una reforma a diversos dispositivos constitucionales. Güera, ¿me sigues interrumpiendo? Diversos dispositivos constitucionales para eliminar el fuero. El fuero es la inmunidad que a servidores públicos la Constitución les reconoció, pero con el propósito de preservar el órgano del cual forman parte. Una deformación en el comportamiento
personal político de los servidores públicos generó que esa inmunidad se trasladara a una protección para la persona y para el mal desempeño de los servidores públicos. La referencia histórica era el abuso de las dictaduras que disolvían congresos, que arrestaban, aprisionaban a los integrantes de las cámaras para poder instalar una dictadura. La última cuando Victoriano Huerta. Por eso se instaló esa inmunidad procesal asociada a la inmunidad tradicional que en todo el mundo tienen quienes desempeñan un cargo público y sobre todo en órganos de control político, en órganos de control del poder público. La inviolabilidad en las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones. Hoy, en el imaginario social, en la concepción que se tiene de la forma que como se ejerce el poder público, es que el fuero es una protección que provoca por corrupción y garantiza impunidad. Por eso debemos de evolucionar. La gente lo está reclamando, ya lo está reclamando. Inclusive, ya no sirve de nada el fuero. ¿Quién que tenga fuero puede evitar la acción de la justicia cuando hay un escándalo, un hecho probado? Ningún servidor público podría aguantar 5 minutos escudándose en su fuero para no enfrentar las acciones de la ley. Se ha dicho que el sistema presidencial debe de garantizar que el único servidor público que tenga fuero sea el presidente de la República. No lo compartimos. El presidente de la República, como cualquier otro ciudadano que tiene una función pública, no debe tener ninguna inmunidad procesal. Sí debe de preservarse para ellos la protección a la inviolabilidad de las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones. Sí debe de preservarse. Por eso presentamos hoy la primera iniciativa de lo que llamamos agenda pendiente en materia de combate a la corrupción, que es la eliminación del fuero. Ya hay acá en el Senado alojada una minuta de Cámara de Diputados. Hoy presenta una iniciativa nuestra amiga senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, que proviene de la Cámara de Diputados, pero de haber dictaminado una que salió de acá del Senado. Pero ahí se preserva el fuero. Ahí se preserva el fuero, ahí se regula cómo se puede eliminar el fuero. Lo que necesitamos es eliminar el fuero. Es lo que requerimos y es la opinión de la sociedad. Es un asunto que hay que discutir, es un asunto complejo, sin duda que sí, es un asunto de régimen para los que son partido en el poder, pero es un asunto tan actual que es para poder estar acorde con la visión que el pueblo tiene del ejercicio del poder público. Renovamos el procedimiento de juicio político. El juicio político, hacerlo un juicio de derecho, un juicio que se atenga a reglas, que no sea el procedimiento biinstancial que nunca puede llegar a una conclusión y a un final. El sistema de responsabilidades de servidores públicos en México data de la época de Miguel de la Madrid, de la llamada renovación moral, totalmente superado. Instalaron en ese entonces una concepción de las responsabilidades de servidores públicos, del juicio político y de la declaración de procedencia. Si se elimina el fuero,
no es necesaria la declaración de procedencia. Las acciones de justicia penal podrán ejercitarse de manera libre en contra de cualquier servidor público. Yo se los dejo a su reflexión, se los dejo para que podamos revisarlo. No es un tema fácil, pero si queremos estar acordes con los reclamos sociales, debemos de promover una sociedad sin privilegios. Que los privilegios no sean los que goce la clase política, que los privilegios no existan en México, que tengamos todas y todos en México las mismas condiciones para enfrentar los asuntos con la ley. Eso y una iniciativa clásica de la izquierda, revocación de mandato, es lo que hoy presento para su turno a las comisiones correspondientes y para el análisis con los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias, senador Barbosa. El proyecto de reformas constitucionales en materia de eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda. El proyecto de reformas constitucionales en materia de revocación popular de mandato se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Por favor, sí. Para sumarse a la iniciativa, senador Barbosa, si acepta a la senadora y a las senadoras, diversos senadores. Todo, senador Barbosa. Ok, si la Secretaría es tan amable de pasar a recoger la firma de los senadores que están adhiriendo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto del Valor Agregado y la Ley Aduanera. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, compañeros senadores y senadoras. Estamos aquí para hablar de los riesgos de la salud derivados de la contaminación atmosférica, que cada día van en aumento. El más reciente estudio del Banco Mundial señala que en el 2013, 5,5 millones de personas perdieron la vida por enfermedades relacionadas a la calidad del aire. En nuestro país, los episodios de contingencia han venido en aumento y, por supuesto, que han tenido un efecto adverso directo en nuestra población. La COFEPRIS señala que existe una relación directa de 22,000 muertes prematuras al año, asociadas con la contaminación del aire y otras enfermedades pulmonares. Tan solo en el Valle de México y con la relación al 2015, los casos de conjuntivitis se han incrementado en 86%, los de neumonía y bronconeumonía han crecido más de 50%. Y por supuesto que la causa principal son los más de 6,8 millones de vehículos que, de acuerdo al INEGI, circulan de manera diaria en esta zona urbana. De estos 7 de cada 10 son vehículos particulares y el 60% de estos son conductores que viajan solos o con tan solo un acompañante. Y para el 2020, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México estima que en esta zona circularán alrededor de 11 millones de vehículos adicionales. Así que el escenario resulta realmente adverso y sin duda es uno de los desafíos más críticos de los que enfrentamos. El uso indiscriminado del automóvil, por supuesto, lleva a un insostenible congestionamiento vial y deriva en externalidades negativas como las que ya hemos mencionado. Las acciones para mejorar la calidad del aire no pueden aplazarse más. Ya en diciembre de 2013, este Senado tuvo a bien aprobar la iniciativa que presenté para expedir la Ley General de Calidad del Aire y la protección a la atmósfera. Y con todo respeto, me gustaría exhortar a la colegisladora para que dictamine y apruebe la minuta que fue turnada. Hoy, más que nunca, se requiere de coordinación y de las medidas integrales que garanticen a la población las condiciones ambientales para un sano desarrollo.
Entre estas acciones, por supuesto, considero necesario promover una visión más inclusiva de los diferentes medios de transporte, pero sobre todo que sean alternativas limpias, eficientes. Un transporte que cumple con estas características es la motocicleta eléctrica, que además de que resulta un uso alternativo para aquellos automovilistas que suelen viajar solos, me parece que es muy relevante que podamos observarlo y tomar acción. Es idónea también para lugares donde no se dispone de una infraestructura para el uso de la bicicleta o para quienes no cuentan con recursos para la compra de un automóvil. El uso de motocicletas ofrece, entre otras, las siguientes ventajas. Funciona exclusivamente con energía eléctrica, por lo que no echa humo, no hace ruido y no contamina. Las baterías son recargables por medio de enchufes convencionales, así que las puede uno conectar en cualquier lado. Por eso la iniciativa que hoy presento tiene como propósito otorgar incentivos fiscales para impulsar la manufactura, el ensamble y la producción de estas motocicletas eléctricas en el país, así como promover mayor uso en nuestra matriz de transporte. Me parece que a mediano y largo plazo el uso de esta alternativa de movilidad traería ahorros al gasto público, pues al disminuir la contaminación atmosférica, según el MCO, se tendrá un ahorro de 728 millones de pesos anuales por gastos en salud e incremento en la productividad del orden de 3.400 millones de pesos al año. Así que, compañeros senadores, los invito a que juntos, con las acciones de todos y cada una, las futuras generaciones, como decía Carlos Fuentes, de la región más transparente, puedan seguir disfrutando de nuestro Valle de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Salinas. Túrnese a la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Pineda Gochi para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3º constitucional. Tiene el uso de la palabra. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, presento ante este pleno una iniciativa de ley a nombre propio y de mis compañeras senadoras Margarita Flores, Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Lisbeth Hernández y el senador Óscar Rosas, que pretende ser congruente con una serie de convenios y acuerdos internacionales en materia de desarrollo sostenible, la educación y el respeto al medio ambiente. Hoy en día existen múltiples investigaciones y vasta evidencia empírica que revelan datos alarmantes en cuanto al grado de deterioro ambiental y el desequilibrio de los ecosistemas en nuestro planeta, como resultado de los procesos de industrialización, la sobreexplotación y el uso intensivo de los recursos naturales, el incremento de la población, la contaminación de la tierra, el agua y el aire. Estas alteraciones a los ecosistemas y a los sistemas ecológicos comienzan a tener mayores impactos en la salud, así como incrementos considerables en los costos económicos por daños ocasionados por desastres naturales como lluvias torrenciales, sequías, inundaciones, huracanes, incendios forestales y ciclones cada vez más intensos y más frecuentes. Lo anterior ha generado una preocupación a nivel internacional, que dada su magnitud y complejidad, requieren del esfuerzo de todos los gobiernos para instrumentar acciones y políticas transversales y verticales que hagan frente a esta problemática multifactorial que nos afecta a todos. Afortunadamente, a nivel global, la creciente conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente ha posicionado a esta materia como uno de los principales temas de la agenda internacional y ha dado pie a la suscripción de una serie de acuerdos y compromisos para mitigar dichas afectaciones.
Desde la Carta de Belgrado de 1975 a la reciente Declaración de Incheon de diciembre de 2015, se ha reconocido que los enfoques de desarrollo y del mejoramiento del medio ambiente solo se podrán materializar cuando los individuos adopten una ética individual más humana y reflejen en todo su comportamiento un compromiso de mejorar la calidad del medio y de la vida de toda la población del mundo. En este sentido, la educación se vuelve un elemento fundamental para propiciar el desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permitan a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. En razón de lo anterior y bajo las directrices de la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU, consideramos reformar el artículo 3 constitucional para establecer en ella los principios y los valores fundamentales que se reconocen como esenciales para las nuevas relaciones internacionales del siglo XXI, donde el respeto al medio ambiente es un elemento toral para la formación y concienciación de la ciudadanía y la educación es el vehículo idóneo para lograrlo. Por ello, hemos decidido incorporar al medio ambiente dentro de los objetivos de la educación pública y establecer que la educación que imparta, además de desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentarle el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos, fomente también el respeto al medio ambiente. Estamos ciertos que si logramos establecer este principio en la niñez y en la juventud mexicana, sembraremos un importante valor que permitirá establecer una relación de respeto con la naturaleza y a la postre modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo. Y adicionalmente estaremos contribuyendo con los grandes objetivos del desarrollo sostenible: la estabilidad y el crecimiento económico, la cohesión y la paz mundial. Compañeras senadoras y senadores, respetemos al medio ambiente, cuidemos el medio ambiente, súmense a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora María del Rocío Pineda Gochi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, segunda. Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. La primera lectura de este dictamen se dio el 26 de abril del año en curso. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Por instrucciones del presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar su mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Francisco Salvador López Brito para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Buenos días, compañeras senadoras y senadores. Con el permiso de la presidencia,
comparezco ante este pleno para presentar dictamen que fue turnado a las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Segunda de la 62 y 63 legislaturas de la Cámara de Senadores de este honorable Congreso de la Unión, y fueron turnadas 23 iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. Una vez recibidas estas iniciativas por las comisiones dictaminadoras, los integrantes de ellas entramos en el estudio con responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido, desde luego sintetizarlas y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que nos da nuestra normatividad. Es por ello que presentamos ante ustedes este proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Único, se reforma la fracción 13 bis del artículo 7º y se adiciona la fracción 4 bis al artículo 115 y los artículos 272 bis 4, 272 bis 5 y 272 bis 6 de la Ley General de Salud para quedar como siguen. Artículo 7, fracción 13 bis, se agrega: promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria como parte de la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo, y se adiciona la fracción 4 bis, normar el establecimiento de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan el contenido en calorías en las cartas y menús de los establecimientos de comida rápida que tengan o que cuenten con 10 sucursales o más. Siguiente, artículo 272 bis 4. Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades. Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de selección de acuerdo a las normas y protocolos de salud en la materia. Artículo 272 bis 5. Las instituciones de salud pública y privada, así como los establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, procurarán contar con la infraestructura multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de alta complejidad. Artículo 272 bis 6. Los establecimientos que presten servicios que ofrezcan cirugía bariátrica, sin apego a lo dispuesto a la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables, serán sancionados en términos del artículo 420 de la presente ley. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor de 180 días para emitir las disposiciones jurídicas que se deriven del presente decreto. Tercero,
las acciones que en su caso deben realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto se sujetarán a los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. De esta manera, las comisiones unidas que presentamos este dictamen estamos dando una respuesta a las inquietudes y preocupación de diferentes legisladores en el tema del sobrepeso y la obesidad y los trastornos alimentarios que afectan a nuestro país y que nos tienen a nivel mundial como segundo lugar en estos problemas en estos problemas a nivel adulto y en la población infantil, en primer lugar, pues de obesidad infantil. Estamos incorporando dentro de la Ley General de Salud artículos que van en el sentido de prevenir estos problemas alimentarios, pero a la misma vez responsabilizar a la Secretaría de Salud para que emprenda estos programas como cabeza de sector, pero que a la misma vez participe en lo que son programas de activación física. Y ante una situación también muy presente en parte de la población mexicana que es considerada como obesidad mórbida, es decir, ya aquel incremento en peso que causa problemas serios a la salud, también tener como alternativa dentro pues de lo que son los servicios que presta el sector salud, la cirugía bariátrica, no vista como tema desde el punto de vista de cirugía estética, sino vista como tema de cirugía que atiende problemas serios de salud. Presento pues ante ustedes este dictamen, les pido su apoyo para poder contar en nuestra legislación en materia de salud con estas herramientas para prevenir y atender los problemas de sobrepeso y obesidad que son base o punta inicial de otras enfermedades o trastornos crónico-degenerativos como la diabetes, como problemas de nefropatías y hasta el mismo cáncer que afectan a la población mexicana. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador López Brito. Y esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Valle de Chalco, invitados por la senadora María Lorena Marín Moreno. Agradecemos su visita a este Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos. Informo a la Asamblea que está a discusión en lo general el presente dictamen. Tengo registrados a la senadora Cristina Díaz Salazar, a la senadora Marielena Barrera Tapia, a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, a la senadora Hilda Estela Flores y a la senadora Marta Tagle. Tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Díaz. Volumen, por favor, al senador Mario Delgado. Gracias, presidente. Para solicitarle me incorpore a la lista para hablar ¿A favor o en contra, senador? A favor del dictamen. A favor. Lo incorporamos al final de la lista, senador Mario Delgado. Muchas gracias, senador presidente. Senadores, las enfermedades crónicas son la mayor amenaza a la salud pública en México y en especial los problemas de sobrepeso y obesidad son los más alarmantes, ya que estos trastornos traen consigo problemas asociados tales como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial, entre otros. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo,
se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos con alta densidad energética, que son ricos en grasa, sodio y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria, tanto en el trabajo, los nuevos modos de desplazamientos y de una creciente urbanización. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso u obesidad. Además, 44% de la carga de diabetes, 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre 7 y 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Este dictamen es importante, pues en él se toman en cuenta iniciativas presentadas desde hace 13 años a la fecha, teniendo cifras de esas fechas de 41.4% de la población con sobrepeso y obesidad, siendo actualmente el 60.6% con este padecimiento. En una de las 6 iniciativas presentadas por el presidente de la comisión, el doctor López Brito, se hizo énfasis en campañas de información en hábitos alimenticios y activación física. Asimismo, en las cadenas de establecimientos de comida rápida, para que se incluya en las cartas o menús el contenido en calorías de los alimentos que se expenden. Debo señalar que la categoría de obesidad mórbida representa a las personas portadoras de la cantidad mayor y más peligrosa de exceso de peso corporal, con consecuencias muy graves para la salud. La obesidad es considerada como mórbida cuando alcanza el punto en el que aumenta significativamente el riesgo de una o más condiciones de salud o enfermedades graves relacionadas con la obesidad, ocasionando invalidez física significativa e incluso la muerte para muchos de estos pacientes. El tratamiento quirúrgico de la obesidad es la cirugía bariátrica y es una opción segura y efectiva para lograr una pérdida de peso sostenida en el paciente obeso y poder resolver o mejorar las comorbilidades asociadas a la patología y reducir la mortalidad relacionada a la obesidad. Todo lo anterior está en el dictamen. Y es importante destacar que la obesidad es una enfermedad que consume una gran variedad de recursos, tanto por el tratamiento de la misma como por el de las comorbilidades asociadas, resultando en altos costos para el paciente, las instituciones de salud y el Estado. Hay que señalar que los pacientes con obesidad, quienes no han respondido a los tratamientos médicos y o dietéticos, existen estos procedimientos quirúrgicos encaminados a reducir la cantidad de comida ingerida, disminuyendo la capacidad del estómago y dando la sensación de llenura para disminuir la ingesta y la absorción. Los médicos especialistas determinan la intervención indicada a cada paciente para practicar la cirugía bariátrica. Este procedimiento se practica en algunas instituciones del IMSS y del ISSSTE y lo que requiere que se promueva en otros hospitales de especialidad, tanto públicos como privados, disminuyendo así enfermedades graves que ocasionen invalidez física significativa e incluso la muerte. Por eso es que estamos pidiendo el apoyo de ustedes a esta iniciativa que contiene varias iniciativas desde el 2013 y decirles que muchos de nosotros que hemos venido trabajando desde la 59 legislatura, este es el mal del siglo XX y lamentablemente sigue en el siglo XXI, aumentando el número de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Esperamos contar con su respaldo y que con esto podamos ayudar a disminuir en la población el sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Le corresponde ahora el uso de la palabra a la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, nuestra nación es uno de los países que más sufre la causa de trastornos de conducta alimentaria en el sobrepeso y la obesidad. En los últimos años, estos padecimientos se han propagado con mayor facilidad a pesar de las graves consecuencias que tienen. Son padecimientos que todos lo sabemos que también pueden prevenirse. Vivimos, pues, todos, las mexicanas y los mexicanos, una grave crisis sobre hábitos alimentarios para enseñarnos a comer, para saber y también cuantificar las calorías que cada uno consumimos y, por supuesto, evitar que esto continúe siendo una epidemia a nivel nacional. Tan es así que el 70% de los adultos, de las mujeres y hombres, sufren sobrepeso u obesidad, y lamentable también es que 1 de cada 3 pequeños menores de edad también sufran obesidad. Esto significa que el padecer sobrepeso también constituye un riesgo muy alto que se asocia a otras enfermedades que ya se han comentado aquí y que sobre todo trae consecuencias y alteraciones tanto en el aparato locomotor, así como también endocrino, y genera e inclusive es uno de los condicionantes para el cáncer. Esto ha generado también que esta ingesta calórica desmedida e inadecuada, que gradualmente ha modificado la dieta diaria de todas nosotras, las mexicanas y los mexicanos, se ha promovido una desnutrición, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, y ha generado diversos desórdenes alimenticios. Las consecuencias no se han hecho esperar. En nuestro país existen casi 7.7 millones de personas que padecen algún tipo de diabetes. Asimismo, cerca de 80,000 mexicanos anualmente tienen cualquiera de estos tipos de enfermedad y que ocasiona también 1 de cada 5 muertes en nuestro país. Los números son claros, la situación actual es insostenible, no podemos permitir que este tipo de enfermedades continúen propagándose, por lo que debemos de reiterar que debemos detener la enfermedad en cualquiera de sus fases a través de la historia natural de la enfermedad, actuar en los niveles de prevención, puede ser prevención primaria, secundaria o terciaria, y con ello poder elevar la calidad de vida de las personas. Recordemos también que las acciones y aportaciones que se han hecho en esta Cámara en materia de salud son cuestiones que también lo tenemos que mencionar, es de dar continuidad a la vida, y si no se da, entonces podría ocasionar mayor número de decesos, mayor número de muertes. Hemos realizado también grandes avances en la protección específica frente a estos problemas, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos grandes deudas y hoy queremos acortar esa brecha y reforzar las políticas públicas que ha establecido el Gobierno federal a fin de terminar con estos padecimientos. Este dictamen, como ya se mencionó, ha sido enriquecido por el trabajo conjunto de más de 20 iniciativas, lo cual resalta la enorme preocupación que todos tenemos y que queremos también contribuir para la resolución de este problema.
Es un rubro, pues, fundamental en la agenda nacional y es clara consecuencia y en coincidencia también que todos hemos logrado para mejorar la nutrición y que queremos lograr la nutrición y la salud de todos los mexicanos. Con este dictamen, nuestras concomitancias rinden grandes frutos, promoviendo el nivel más alto de salud posible para las y los mexicanos. La reforma propuesta refuerza los programas y campañas para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. Además, establece que la Secretaría de Salud normará información nutrimental de alimentos y bebidas, incluyendo el contenido calórico en los menús o cartas en los establecimientos de comida rápida que tengan más de 10 sucursales. Exaltando cada una de las reformas y sus aportaciones, yo quiero detenerme en una muy puntual, que es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica como una medida muy significativa que puede cambiar la vida de miles de personas y que puede ser también la única posibilidad de incluir la cirugía, la bariátrica, como parte del tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades, cuidando la salud de los mexicanos para poder llevarlas también a tener una seguridad y alta eficiencia técnica. Estos establecimientos tendrán que certificarse, tendrá que tener un equipo multidisciplinario y también con alta tecnología y, por supuesto, atravesar y tener todo un protocolo de actuación para que también sea considerado dentro del paquete de servicios que dé el sistema de protección social en salud. Este flagelo tenemos que resolverlo y también llevarlo a las propias aseguradoras de salud y para que podamos todos acceder y dar una alternativa a aquellas personas que no tienen otra forma de atención ni de disminución de su daño y de su riesgo que solamente una cirugía bariátrica. Espero su apoyo a todas y a todos y poder con ello ayudar a las y a los mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora Barrera. Enseguida se concede el uso de la tribuna a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, en efecto, este dictamen, que esperamos sea del apoyo de todos ustedes, que tiene que ver con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Yo quisiera iniciar felicitando a la Comisión de Salud, que preside ahora el compañero senador Brito, y a todos los integrantes de la cual formo parte, porque ha sido un trabajo intenso, sobre todo en este tema de la obesidad, que como todos sabemos, está México ocupando y disputando un honroso primer lugar en obesidad y que tiene que ver mucho con el problema de la alimentación. Aquí se trataron diversos temas, desde los bebederos de agua potable en las escuelas, precisamente para prevenir la obesidad, para que los niños aprendan a tomar agua, porque actualmente ya no quieren consumir agua, consumen puras bebidas azucaradas. Y el impuesto al refresco, una parte se pidió a la Cámara de Diputados para que fuera asignado una parte para los bebederos escolares.